Alabado sea el nombre del Señor. Una vez más, saludos cristianos a todos los oyentes de nuestro programa, La Voz de Dios en el tiempo del fin. Amigos, en esta hora espero que usted ya esté con la palabra, la Biblia en su mano y sus cuadernos para tomar nota de la enseñanza de la serie que estamos llevando, el tema La Señal antes del fin del mundo, a través de este programa cristiano, La Voz de Dios, el cual se difunde cada día para la gloria de Dios allí en sus hogares, en sus casas, donde ustedes se encuentran, amigos. El que les habla, siempre nosotros orando desde diferentes lugares y aún especial desde la ciudad de Arequipa, para llevarles el mensaje de la hora, el mensaje de restauración, y así usted, amigos, que están en estos lugares escuchando esta emisora, que día a día le lleva la palabra de Dios en este horario, confío que Jesucristo lo bendiga. Medite, estudie y escudriñe la palabra de Dios y vea que lo que le estamos hablando es la palabra o no es la palabra. Usted mismo chequéelo, doble sus rodillas, ore a Dios. Este es un tiempo de desesperación para que usted pueda saber si está en la verdad o está siguiendo un camino falso, un camino de pantanos donde no hay seguridad. Usted tiene que tener seguridad en la promesa, en la palabra divina que Jesucristo nos ha mandado para sus hijos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Primeramente, una escritura que creo yo que es de importante meditarlo y profundizarlo. Joel capítulo 2, verso 25. La Biblia dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi grande ejército que envié contra vosotros. También leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. Vamos a ir como hasta el 23 para que usted entienda mejor la lectura en esta hora. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, fíjese, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora tome nota esto, que el apóstol Pedro está lleno del Espíritu Santo y está diciendo que Jesucristo es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces el apóstol está hablando de un tiempo de restauración. Y dice, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Gloria a Dios. Otra escritura en la primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 7 y verso 8, la Biblia nos dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Gloria a Dios, la bendita palabra del Señor, que creo que la palabra de Dios es lo único que a usted le puede dar vida, mi amigo y mi hermano. Entonces podemos notar nosotros a través de estas escrituras, como les hablamos ayer en la tercera parte de esta serie, y esta es la cuarta parte de la serie, la señal antes del fin del mundo. Usted se preguntará, ¿cuál es la señal antes del fin del mundo? Todo el cristianismo en esta generación espera la segunda venida del Señor. Todo predicador, toda persona, aún los políticos, los gobiernos y el mundo entero anuncia que este es un tiempo confuso, es un tiempo peligroso. Es un tiempo donde vemos las señales que Dios había hablado cumpliéndose. Son muchas las señales antes del fin del mundo,
Pero hay una señal principal. La señal principal antes del fin del mundo es lo que Jesús dijo, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma. ¿Qué significa? Es un hombre enviado de Dios, o Dios hablándonos por la boca de un hombre. La señal del fin del mundo es un profeta, es un mensajero que Dios enviaría a esta tierra para traernos el mensaje original, la palabra original. No un mandamiento nuevo, sino lo que habíamos oído desde el principio. Y vemos nosotros que es lo mismo que el apóstol Juan dice: no les escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo, el cual habíais oído o habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habíais oído desde el principio. Vea, la palabra se oyó desde el mismo principio. Allá cuando estaba en el huerto del Edén, Dios expresó su palabra. Y aún antes de estar en la tierra, en el huerto del Edén, allá en los cielos, la creación celeste, Dios habló y la palabra se hizo real. Entonces esa palabra jamás cambiaría. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo, el cual es la palabra, es lo mismo, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Como dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Amigos, Jesucristo cuando estaba en la tierra, Él dijo: el mundo ya no me va a ver más, pero ustedes, los creyentes, mis hijos, ustedes me verán, porque Él dijo: porque yo estaré en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no está en los cielos como dicen algunas personas. Él está viviendo en los corazones de sus hijos. Dios está caminando en la forma de hombre en la tierra. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2:5 dice: y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Dios en la forma de un hombre. Mi amigo, la señal antes del fin del mundo es un hombre, es un profeta que tenía que estar en la tierra parado aquí para revelarnos y restaurarnos y volvernos a la fe original. Amigos, espero que esto lo ayude a entender, porque el apóstol Pedro dijo: arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio solamente se puede encontrar en la palabra. Refrigerio es un descanso, es algo fresco. Cuando una persona trabaja y entra un pequeño refrigerio porque va a comer y descansar por un momento. Ahora encontramos que por 2000 años los creyentes, las denominaciones han trabajado, pero la iglesia necesita un tiempo de refrigerio. El creyente necesita un tiempo de refrigerio, y este refrigerio es solamente a través del mensaje que vendría a través de este poderoso profeta que el apóstol Pedro habló. Dijo que él enviaría un profeta, y todo aquel que no escuche a este profeta sería desarraigado del pueblo. Ahora mucha gente en esta generación no cree en profetas, pero la Biblia nos habla que sí hay profetas. La Biblia nos habla que vendría un tremendo hombre enviado de Dios para traer un mensaje de restauración. Por eso el profeta Joel habló y dijo: vendría un tiempo de restauración. Y Pedro también habla de la restauración y de la revelación de los misterios, lo cual iba a ser determinado a través de un profeta. Jesús mismo habla acerca de la restauración. Y Jesús dice en Mateo 17:11, Jesús dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá o restaurará todas las cosas. Ahora vea, estas son las escrituras y las promesas que tenemos para usted y para mí en el tiempo del fin. Entonces la señal antes del fin del mundo es un profeta enviado a la tierra con un mensaje, el cual sería la luz que se escuchó allá en el principio, en el huerto del Edén. Podemos entonces regresar nosotros rápidamente a los días de Adán. Adán tenía el poder de la palabra hablada, él tenía dominio sobre la naturaleza, él tenía un compañerismo real y divino con Dios, él tenía vida eterna, nunca iba a morir ni envejecer, ni siquiera se iba a enfermar. Adán era el Señor de esta tierra, Adán era el Dios de esta tierra, era el rey de esta tierra. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le mandó para que no comiera del árbol, y también del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo que estaba prohibido que comiera de ello, pero también le dijo que podía comer de todo árbol que estaba delicioso a la vista. También le hizo una ayuda idónea, una mujer, la cual se le llamó varona en el principio, porque del varón fue tomado. Y luego el Señor también le dio poder y autoridad para ponerle nombre a todos los animales. En
en esta condición en la cual el hombre estaba en el huerto, él no tenía muerte, ni enfermedad, ni aflicción, ni nada que podría estorbar aquella vida eterna que Adán poseía. Pero ¿qué pasó? El hombre perdió esa posición cuando la mujer, la esposa de Adán, la varona, le permitió que Satanás entrara en ella a través de la serpiente y la engañara, y de esa manera se introdujo la muerte, la enfermedad y demás, toda bajeza. El hombre, el cual era el rey de la tierra y era la máxima autoridad en esta tierra, perdió esa posición y Satanás tomó ese lugar. Podemos ver en Salmos capítulo 8, versos 5 y 6, donde la palabra del salmista dice: pues le has hecho poco menor que los ángeles. ¿A quién? Al hombre y al hijo del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de lustre y de honor. Le hiciste señorear de las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Vean, mi amigo y mi hermano, esa es la palabra de Dios. Así era la condición del hombre allá en el principio, cuando el hombre y la mujer no habían caído en el pecado. Pero cuando cayeron en el pecado, entonces toda esa posición el hombre perdió a causa de lo que sucedió en el huerto del Edén. Mi amigo y mi hermano, desde entonces, cuando el hombre cayó de su condición, perdió esa autoridad, perdió ese dominio, perdió ser rey y Dios de esta tierra. Entonces aún la naturaleza, cuando el Señor hizo el juicio en el huerto del Edén, la naturaleza se puso en contra del hombre, porque dice, la tierra comenzó a producir espinos y cardos para herir su cuerpo. Vea, de esa posición y de esa condición entonces el hombre comenzó a clamar por su restauración, por volver a su condición original, para regresar en la manera como Dios lo había hecho al hombre, a su imagen, a su semejanza, no para morir, no para enfermarse, no para estar en la condición hoy en la cual el hombre se encuentra, la humanidad, en una condición baja. Entonces por sí mismo el hombre no podía restaurarse, por sí mismo el hombre no podía redimirse. Entonces Dios hizo un plan, desarrolló un plan para restaurar al hombre que había caído de esa posición. Mi amigo, entonces Dios hizo esto por su previo conocimiento anticipado. Es de la manera que, como dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, en donde el apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Ahora usted se preguntará, ¿y cuál es ese propósito de Dios? El propósito de Dios es devolverle al hombre lo que le pertenecía allá en el principio, lo que Satanás engañosamente tomó de él. Amigos, eso es lo que nosotros hoy en día, a ese lugar vamos. El hombre tiene que regresar a su condición original, la mujer tiene que regresar a su condición original. Por esta causa encontramos dos aspectos que tenían que suceder en el programa, en el plan de Dios. La primera cosa es que el Señor tenía que redimir al hombre para regresar a su condición original. Y para redimirlo, realmente Él necesitaba enviar a un redentor, un hombre que podía morir y que podría derramar su sangre, porque el precio para la redención era sangre. Era lo que se necesitaba para poder regresarlo al hombre a su condición original. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, Él programó que vendría un redentor, un hombre que iba a ser nacido fuera del sexo, un hombre que sería nacido por la palabra hablada, porque está escrita en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18, versos 19 y 20, donde la Biblia nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, la cual ya estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros.
Entonces, mis amigos, podemos ver el plan de Dios que es perfecto y que han sido colocadas todas las cosas o las piezas necesarias para la restauración de todas las cosas. Entonces podemos notar nosotros que antes que haya restauración, primeramente tenía que haber un tiempo de redención. Y nosotros tenemos un pequeño folleto titulado Los tiempos de redención y tiempos de restauración. Amigos, la palabra redimir, para que usted comprenda, significa comprar o rescatar. La palabra redimir es algo que significa rescatar y significa comprar de nuevo una cosa que se había poseído y vendido. Comprar de nuevo lo que antes se vendió o lo que usted tenía. Es por eso que Dios aceptó entonces un sustituto, un cordero, como un tipo, sombra o figura, mientras venía el verdadero cordero, el cual era Jesucristo. En el Antiguo Testamento, y podemos ver el mismo principio en el huerto del Edén, Abel ofreció un cordero o como una ofrenda a Dios. Tenía la revelación, porque eso lo dice en Hebreos capítulo 11, Abel por fe, por revelación, ofreció un cordero, un mejor sacrificio, porque Abel supo que en el huerto del Edén se derramó sangre. Usted sabe, cuando un hombre le quita la virginidad a una mujer, se derrama sangre. Entonces cuando el hombre serpiente tuvo este pecado con la mujer Eva, entonces se derramó sangre. Abel sabía que se había derramado sangre, entonces él trajo un cordero y derramó sangre allá en el altar. Lo mató para poder saber que eso era lo que se tenía que suceder en el futuro. Entonces Dios permitió el sustituto por muchos años, aún para Israel. Le dijo que matara cordero, la sangre de animales. Pero entonces el Señor dijo que vendría en un tiempo cuando aquel cordero iba a ser un hombre. Hebreos capítulo 10 verso 4 nos dice: porque la sangre de toro y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, solamente la sangre de los animales podía cubrir los pecados. Por lo tanto, tenía que venir un tiempo en donde realmente nuestros pecados no solamente iban a ser cubiertos, sino quitados, sacados, raídos de nosotros. Y ese es el tiempo que es conocido como el tiempo de redención. Y se necesitaba un redentor. Por mucho tiempo se mataban corderos, toros y machos cabríos. Pero cuando Jesucristo vino, se derramó la sangre perfecta del cordero perfecto y hubo un sacrificio perfecto, el cual el hombre no podía hacerlo, un ángel tampoco podía hacerlo. Entonces se necesitaba a un redentor semejante al hombre, porque entonces también está escrito en Hebreos capítulo 2 verso 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, fue vencido el diablo, fue derrotado. Por lo tanto, ningún hombre podía hacer este sacrificio. Dios, que había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces en el Señor, el Dios Todopoderoso, en aquel Jehová del Antiguo Testamento, estaba el atributo de ser el Salvador, de ser el sanador, aleluya. Aparte de ser el Creador, el Padre, en él estaba el atributo de ser el Salvador. Por tanto, el Dios, que es Espíritu, se vistió de carne, se vistió en la forma de un hombre para poder morir, porque un espíritu no puede morir, porque el Espíritu de Dios es eterno y es inmortal. Él no podía morir en su condición de ser espíritu. Por lo tanto, Dios mismo tuvo que crearse un cuerpo y a través de la mujer María venir y nacer como un niño, como usted y yo. Pero ese niño era sin sexo. Entonces podemos ver que Dios entró en la escena de su propio plan para efectuar la salvación, la redención del hombre. Amigos, era el tiempo. Dios mismo, dejando su gloria, dejando su trono, dejando su lugar, bajó y se hizo hombre para morir por usted y por mí. Es algo maravilloso, es algo tremendo, aleluya. Nadie puede entender esto excepto que aquel Hijo de Dios puede entender, como dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amigo, si usted es una oveja de Dios, usted oirá la voz de Dios. Entonces podemos ver que el Señor, el Todopoderoso, el Dios invisible, se hizo visible. Aún Moisés en un tiempo antiguo quiso ver a Dios, y Dios le dijo, porque no se podía ver al Dios invisible, porque si usted podía ver a Dios tendría que morir. El Señor le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Verás más bien mis espaldas, mas no mi rostro. Eso está escrito en Éxodo capítulo 33
versos 20 al 23. Lo mismo está en San Juan capítulo 1, verso 18, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le declaró. Asimismo el apóstol Pablo dice lo mismo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, donde la Biblia dice: y quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Amigo, la única manera de ver es a través de un hombre. Entonces la única forma que usted puede ver a Dios es a través de un cuerpo humano. Y es la manera como Dios se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario y darnos la revelación, la redención, la salvación a usted, a mí y a todos los hijos. Por esta causa, los hombres en la antigüedad querían ver a Dios, pero Dios solamente se manifestaba de muchas maneras. Pero en el tiempo de la manifestación tuvo que hacerse Él mismo hombre y venir a esta tierra y morir como un hombre en la cruz del Calvario y derramar su sangre y redimirnos. Ese es el trabajo que Jesús hizo allá cuando Él vino a esta tierra. Ese fue el propósito de Dios, venir a la tierra como un hombre. Era para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aleluya. Asimismo, mi amigo, siendo que esa era la manera como Dios obró, morir en la cruz del Calvario, entonces usted no es salvo por la sangre de un profeta ni la sangre de un hombre, sino usted es salvo por la propia sangre de Dios, el cual lo creó. Y esa sangre es lo que le limpia de todo pecado, de toda enfermedad, y le da luz, lo prepara para un tiempo. Entonces primeramente tenía que venir el tiempo de la redención, lo cual Dios pagó el precio en el Calvario. Entonces ahora, desde los días de que el Señor murió en la cruz del Calvario hasta este tiempo pasaron otros 2000 años. Y en este tiempo tenía que venir un tiempo de restauración. Así como tuvo que venir un tiempo de redención, tenía que venir un tiempo de restauración. Y de eso es que el profeta Joel habló, y aún el apóstol Pedro también habló diciendo: Jesucristo es retenido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por esta causa Jesús mismo habló de la restauración. En Mateo 17:11 dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Aleluya. Ahora usted tiene que entender entonces que hay dos tiempos. Hay un tiempo de redención, el cual Jesucristo mismo lo trabajó. Jesucristo mismo vino a cumplir el propósito de redención en la forma de un hombre, el cual su nombre humano se llamó Jesús. Pero en Él estaba el Padre, el cual era el Espíritu Santo, el cual es el que hizo las obras y las maravillas. Por eso Jesús dijo: el que me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, mucha gente hoy día piensa que Dios es 3 personas, o 4 personas, o 2 personas. Piensan que el Padre es un viejito, y el Hijo es un jovencito, y el Espíritu Santo es una paloma, o como algunos otros dicen, es la fuerza activa. Pero cuán equivocado, cuán lejos están de la revelación verdadera de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos habla de un único Dios verdadero. También lo veremos esto como un tema aparte. Amigo, pero quiero que usted capte, este es un tiempo, ese tiempo de los apóstoles, cuando Jesús vino a la tierra en la forma de hombre, era el tiempo de redención. Pero ahora, en el tiempo que usted y yo vivimos, es un tiempo de restauración. Lo que la redención compró tiene que ser reclamado. Es como cuando uno va a comprar algo que ha sido propio y le adelanta. Entonces Dios adelantó y pagó el precio, pero ahora todavía no ha reclamado su posición, lo que ha comprado. Significa que la iglesia, los hijos, tienen que ser recogidos y regresados a su condición original. Porque cuando Adán y Eva perdieron allí la posición de ser rey, Dios de esta tierra, para regresar a esa condición original, el hombre se necesitaba pagarse con sangre, lo cual ya se cumplió, ya se derramó sangre. Aún antes de la fundación del mundo, Dios, en su plan, en su previo conocimiento, ya sacrificó al Hijo. Pero se tuvo que manifestar en el tiempo de Él, de la misma manera, para que el hombre regrese a su condición original, donde ya el hombre ya no tiene que enfermar ni morir, donde no hay más pecado. Cuando todo este pecado, el diablo tiene que ser sacado, desarraigado de esta tierra. Entonces tenía que haber un tiempo de restauración. Por esto, en estos 2000 años, la palabra de Dios ha sido aumentado, quitado, y la humanidad, los religiosos, han estado muy lejos, se han separado de Dios. Pero ahora, amigo,
este es el tiempo que Dios cumplió su palabra al enviar a este poderoso profeta Elías, un hombre con el espíritu y el poder de Elías, para restaurar todas las cosas y regresarnos a la fe original de nuestros padres, los apóstoles y los profetas. Mi amigo, confío que usted comprenda ahora, porque vamos a entrarnos directamente a esta señal antes del fin del mundo, lo cual es un profeta enviado a esta tierra. Ahora, usted tiene que comprender que poco antes de la primera venida del Señor Jesús, y yo creo que aquí voy a demorar muy poquito para decirle que cuando Jesús vino a la tierra, antes que Jesús viniera, en su primera venida, el Señor prometió enviar a un precursor antes de su primera venida. Usted, para comprender cómo será la segunda venida del Señor y cómo será la restauración, porque entonces tenemos que ver cómo fue en el tiempo de la redención. Para cuando el Señor Jesús vino a redimirnos a esta tierra, Él tenía que mandar primeramente a un precursor, a un hombre, a un profeta, a un mensajero, para preparar a su pueblo en su primera venida. Así es también, amigos, en esta segunda venida. Entonces vamos a ocuparnos por unos minutos acerca de la primera venida. Podemos notar nosotros que en su primera venida hubo un hombre llamado Juan el Bautista. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 40, versículo 3, donde el profeta Isaías profetizó diciendo: voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y he aquí el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. Como pastor apacentará su rebaño. Lo dice en Isaías 40, verso 3 y versículos 10 y verso 11. Usted puede notar que en el versículo 3 de Isaías 43 nos habla del precursor de la primera venida del Señor. Y los versículos 10 y 11 nos hablan de la venida del Señor mismo. Vamos a tomar otro testigo en el Antiguo Testamento. Y este es Malaquías, capítulo 3, versículo 1, donde la Biblia dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Entonces podemos ver, al igual que Isaías, también el profeta Malaquías habla de la venida del precursor, de la primera venida del Señor. Entonces podemos notar también que el mismo profeta Juan, en los días de su ministerio, les habló y les recordó esta profecía a los religiosos de su época, a la comisión de aquellos que le enviaron a preguntar quién era él. Y está en San Juan capítulo 1, verso 23, donde dice, Juan mismo dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Ahora, esto es Juan mismo citando y recordándoles, diciendo quién era él. Asimismo también podemos ver de la boca directa del Señor Jesucristo, el cual aclaraba el asunto diciendo en Mateo capítulo 11, versos 10 hasta el verso 14. Vamos a tomar algunas partes de esta porción. Dice, el Señor Jesús dice: porque de este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que habría de venir. Ahora podemos ver a través de estas escrituras claramente que Juan fue el primer precursor de la primera venida del Señor, y que su nombre humano fue llamado Juan. Pero él tenía un nombre profético, el cual estaba escondido y anunciado a través de la boca de los profetas. Era también conocido como el Elías, pero también era conocido como la voz que clama en el desierto. Era conocido como el mensajero que iba a ser enviado delante de él para preparar su camino. Ahora, amigos, de esta manera estaba profetizado la venida de Juan, del profeta Juan, antes de que aparezca el Mesías, Cristo Jesús. Eso fue en su primera venida. Antes que Jesús naciera en esta tierra, estaba anunciado que vendría un profeta,
para preparar el camino del Señor. Ahora, amigos, mucha gente en los días del nacimiento del Señor Jesús, usted puede notar que después del diluvio pasaron 2000 años. Al final de aquellos 2000 años, en el antiguo tiempo, el Señor escogió al pueblo de Israel como su pueblo. Le mandó profetas, profetas tras profetas. Pero Israel, poco antes de nacer Jesús, 400 años antes de su nacimiento, Israel no tenía profetas, se habían separado lejos. Era el tiempo de los macabeos y demás. Era cuando los griegos estaban dominando el mundo, y luego Roma dominó el mundo, poco antes del nacimiento de Jesús. En esa condición, Israel o Palestina, Judea y demás, estaban llenos de tradiciones y demás. Se habían separado, se habían alejado mucho de los mandamientos de Dios. Y era el tiempo cuando el profeta Isaías dijo: he aquí una virgen dará a luz un niño, y su nombre será llamado Emmanuel. Era el tiempo que Dios iba a manifestar en la tierra. Y mucha gente, los religiosos, los israelitas, los sacerdotes, estaban reunidos en dos grupos grandes, los fariseos, los saduceos, que tenían un sumo su sacerdote. Pero no había profetas en ese día. De tal manera que apareció un hombre llamado Juan, de los desiertos. Apareció para poder preparar el camino del Señor, para cumplir su palabra. Dios estaba cumpliendo profecía, pero aquellos hombres no podían verlo. Aquellos religiosos no podían captar lo que el Señor estaba haciendo. Mi amigo y mi hermano, continúe con esta serie, La Señal antes del fin del mundo, para poder recibir la palabra de Dios. Medite y escudriñe lo que Dios está haciendo en esta generación final. Que Dios le bendiga.